Buenos días para esa audiencia Despertar Político que hace contacto con nosotros ahora, en este instante, y los más fieles que están ahí desde antes de comenzar este programa. Yo quiero informarles que ya salió la versión impresa del periódico Panorama correspondiente Ay, sí. al mes de diciembre, siempre con trabajos de investigación periodística de alto nivel. Aquí inicia diciendo, en alto destaque, presencia de metales pesados en Punta Catalina pone en riesgo la salud del país. También dice aquí este mismo reportaje con un análisis de laboratorio realizado por este medio. En las comunidades próximas a Punta Catalina alertan sobre la presencia de níquel y otros metales pesados, lo que provocaría las enfermedades y muertes que están presentando los residentes en la zona. Atención gobierno, también está en el panorama político, dice que revela la imagen de los aspirantes a la candidatura presidencial en RD. Ahí pone los logos de los tres partidos mayoritarios. Punta Cana próspera, pero las deudas sociales siguen en modo espera. Lo ha denunciado Abril muchas veces y también el senador de la provincia que ha estado con nosotros, Rafael Barón Duluc Cholitín, de la provincia de la Altagracia. En las locales, Sabaneta, una ruta prohibida que desgarra la cordillera central. También más para abajo dice, en Navidades, asaderos contratan empleados adicionales para preparar cerdo de puya. Ahí como por el kilómetro 40 y pico de la autopista Duarte, por ahí por esa altura de Villa Altagracia, hay un asadero de un caballero que fue alcalde, de hecho, de esa zona. Y eso hay que visitarlo para el 24. Hay que darle un saludito a ese caballero. Me voy a acordar el nombre y vamos a hacer esa conexión. Y finalmente, top 10 de las decoraciones navideñas más vistosas del Gran Santo Domingo. Hay una que no se queda atrás nunca y es la parte de la Churchill. Hay un tramo, o sea, la Churchill completa entre, ¿verdad? Bueno, completa la Churchill, exacto, desde la 27 hasta la Kennedy, que de noche, señores, eso es un espectáculo. Lamentablemente uno no puede detenerse con su vehículo por ahí porque no hay donde estacionarse, pero la vista es genial. Ustedes tienen una foto ahí y parece que usted está en Nueva York. Bueno, aquí está la versión impresa del periódico Panorama, le exhortamos a adquirirla, la pueden obtener de manera gratuita también a través de las plataformas digitales de Panorama, tal y como es. Por otro lado, señores, hay que hablar todavía obligatoriamente de este caso que ha conmovido a la nación dominicana y es el caso Senasa. Nosotros hemos visto que el gobierno inmediatamente se percató de la realidad de la situación. La realidad de la situación. Y digo así porque inicialmente al presidente de la República se le dio una información errada de parte de Senasa, entonces dirigida por Santiago Jacín, indicando de que, bueno, lo que allí estaba pasando era un tema de liquidez por la tanta gente que estaba siendo beneficiada, porque el tope para enfermedades catastróficas se duplicó, todo eso. Y él lo repitió así porque los presidentes son seres humanos, no tienen la capacidad de tener en su cabeza al Estado completo y tienen funcionarios, gente de confianza. Cuando el presidente se percata de la situación, lo manda al PEPCA y ya usted conoce, ¿verdad? La operación, que hay 10 personas con medidas de coerción, 7 con la más gravosa, prisión preventiva, y otros 3 prisión domiciliaria, lo que da la impresión de que ya el Ministerio Público ha empezado algún tipo de negociación. Esto definitivamente sacude al gobierno del Partido Revolucionario Moderno porque fue precisamente la consigna de la lucha contra la corrupción que le llevó al poder, algo que supieron capitalizar. El pueblo está hastiado de los casos de corrupción que delante de la vista saltaban, incluso ni pandemia se respetó.
porque hablando incluso nosotros de SENASA y la gravedad por tratarse de un tema de salud, SENASA fue un espacio que en esos primeros 8 meses del año, pero sobre todo los 5 meses que manejó el gobierno de Danilo Medina de pandemia, pues también se hicieron muchas diabluras y otras que gracias a que trabajos periodísticos salieron a relucir, pues fueron dadas para atrás. Usted recuerda las mascarillas que en esas farmacias careras del país, que ni a sus empleados le dan descuento. Hay una farmacia por ahí que yo compro porque he obligado a veces y porque tienen servicio 24 horas algunas, coincidentemente, pero son malísimas. Ni al personal le dan descuento, a nadie. Cuando ya la farmacia, la mayoría tienen descuento. Careras y no dan descuento. Bueno, pues esa farmacia en ese momento tenía la N95, la mascarilla, en 290 pesos. Bueno, pues el Estado licitó mascarillas a 1,000 pesos. Y eso hubo que darlo para atrás. Justamente una denuncia que hizo José Ignacio Paliza en ese momento. Pero otra denuncia peor, la que hizo Juan Bolívar Díaz en su momento, donde estaban entregando a una empresa que había sido constituida el día antes de que se declaró el estado de emergencia, con un capital de 100,000 pesos, como lo establece la ley, y ganó una licitación por primera vez concursando de 1,500 millones de pesos. A eso hubo que darle para atrás. Pero en el Ministerio de Defensa, también en la pandemia, ustedes recordarán que un reportaje de Nuria hizo que tumbaran una licitación en donde se quería adquirir unos termómetros para medir la temperatura corporal de la gente, de los seres humanos. O resultó que habían licitado para termómetros industriales. ¿Qué significó eso? Bueno, triplicar el precio, de que lo que costaba 50,000 y alguito terminó en poco más de 160,000 pesos, y eso fue desmontado. En plena pandemia, intentos de robo del erario. O sea, que el deseo de la gula de querer aprovechar cualquier coyuntura para darle para adelante a la avaricia, eso no es nuevo. ¿Qué sigue siendo el reto? Y que el PRM, ya que no va a poder salir del gobierno diciendo somos diferentes porque no hubo un solo caso, ya no podrá decir eso. Hubiese sido un palo para ellos montar la candidatura del año 2028 sobre esa consigna de que no somos iguales, como en un momento lo dijeron, pero bueno, ya hay casos de corrupción igualmente. Ahora le toca mantener la bandera de no impunidad. De no impunidad porque el ser humano es corrupto por naturaleza. Dice Génesis capítulo 6 que vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón y la mente del hombre iban de continuo al mal. Así lo dice las Escrituras. El hombre, el ser humano, es corrupto y también corruptor, corruptible. Si no lo es, tiene capacidad de serlo o de malear a otros. Entonces lo que tienen que hacer los países es evitar la impunidad, porque la impunidad incentiva a que la práctica se siga prolongando. En el derecho, las penas tienen un propósito coercitivo de actuar en la mente de la población para desincentivarlos a tener comportamientos antijurídicos, cometer delitos. Ese es el espíritu de la pena, de que usted no se atreva, porque hay penas que lamentablemente no van a resarcir. Cadena perpetua para el que mate a otro, sí, pero la persona sigue muerta. El cuco es que usted no cometa el delito para que no termine el resto de su vida en la cárcel, en este ejemplo que le pongo. Pero la prevención también forma parte del discurso que debe abrazar el Partido Revolucionario Moderno, por la realidad de que después que el palo está dado,
no siempre se pueden resarcir las cosas. Un asunto es que en el Ministerio de Obras Públicas se deje de asfaltar una calle, alguien se roba el dinero, lo metan preso, se recupere y luego se puede echar la calle. Y otra cosa es que alguien esperando un tratamiento de cáncer pierda la vida. O una enfermedad que pudo ser detectada de manera oportuna a través de la atención primaria y que la persona, cuando vino a acceder al servicio que le ofrecía el seguro subsidiado del Estado, pues ya tenga algo más crónico, algo quizás terminal. Entonces, ahí no hay forma de resarcir, ahí no hay forma de restablecer, de restituir, no hay forma. Entonces, el gobierno dominicano tiene hoy el reto de dar señales claras respecto a la prevención. Eso implica incrementar los controles. En el caso particular de SENASA, por eso aquí, la semana pasada, yo informé y respaldé el que se creara un nuevo consejo. No importa que fuera paralelo. SENASA hoy ha revelado que es muy vulnerable y que requiere toda la atención porque no es cualquier institución, no es cualquier ministerio. Es la gestora de temas de salud de más de 7 millones de dominicanos. Y si eso implica de que para autorizar contratos tenga que pasar no por un consejo, sino por 10, para garantizar que esa partida presupuestaria sea destinada en beneficio de los dominicanos, pues que se haga. Pero no solamente se queda en SENASA el asunto. El gobierno tiene que ponerle atención, medicamentos de alto costo. Tiene que poner atención a las farmacias del pueblo. Tiene que poner atención al INAVIE, que son instituciones muy vulnerables y de las que continuamente escuchamos cosas de retrasos en los servicios, en el caso de las farmacias del pueblo, medicamentos de alto costo, que yo he explicado aquí, que se duplicó el presupuesto y se duplicó la cantidad de personas que reciben el servicio, pero la fila sigue siendo larga. Yo sé que ahí hay un tema que es muy sensible, que de hecho nadie lo trata, es muy sensible, por la cual los gobiernos no tienden a darle la prioridad que lleva y darle todo el presupuesto que lleva. Una realidad muy sensible que quienes las conocen me van a entender, pues yo tampoco la voy a esbozar aquí porque es hasta cruel, pero es una realidad cruel. No la voy a citar. A los gobiernos, por esa realidad cruel, se les dificulta dar el dinero que eso lleva. Pero hay que seguir haciendo, hay que seguir gestionando. En el INAVIE, bueno, pues perfecto. Es un asunto de la escolaridad. Los servicios que hoy ofrece el gobierno, a través del TRAE, a través de dando los uniformes, dando los zapatos, dando el almuerzo escolar, ha impactado la economía de las familias. ¿Cuánto gasta un padre comprando libros? ¿Cuánto tiene que gastar un padre cuando tiene que comprar los uniformes, los zapatos? Por eso hay muchas casas que ya no tienen ese dolor de cabeza que se tenía antes y que todavía tenemos los padres que tenemos a nuestros hijos en colegio. Cuando llega esa fecha del inicio del año escolar, que es un golpe al presupuesto familiar, bueno, pues hay familias que con estas ayudas se benefician bastante y se desahogan. Bueno, pues no podemos ir a otra licitación en donde el 40% no lo reciba de que porque hubo un proceso que se anuló. Hay que poner controles, Contraloría. Todo el que tenga la responsabilidad de que el Estado se mantenga con la debida transparencia, hay que apoyarlo. La Dirección de Ética, hay que, esas mediciones de desempeño de transparencia, hay que robustecerlas. SENASA lo demostró. Hasta recibió reconocimiento, estaba clean. Como la sierva, clean, 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 como Marta Candela, ¿verdad? Clean, 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 estaba clean. Hasta que explote el caso y ahora nos enteramos hasta de una supuesta doble contabilidad. Entonces el Estado tiene que ser transparente, totalmente transparente, decía el pastor, por eso lo estimo, lo admiro mucho, Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional.
es médico, pero sobre todo un reputado teólogo. Él decía que su oficina debía tener los cristales transparentes para que todo el que pasara por ahí pudiese ver lo que su pastor estaba haciendo de aquel lado. El día que estuviera dando consejería, reunido con una hermana, con un hermano, con quien sea, que la gente viera, pero que sobre todo, oigan el efecto doble que eso tiene, que él se sintiera vigilado. Porque si el ser humano tiene la capacidad de deslizarse, cuando usted le da la impresión de que lo está vigilando, el asunto cambia. Ustedes no recuerdan el video de la señora, yo no recuerdo qué fue lo que hizo en la nevera, o que se pegó del pote, hubo algo que ella hizo de la nevera, y cuando ella lo estaba haciendo muy en sus aguas, y cuando vio la camarita, ¿se acuerdan de eso? ¿Te bebiendo agua? Hay que poner controles que el funcionario sienta que la camarita le está mirando. No podemos confiar en la honestidad porque ahí están los discursos de honestidad rodando. Fíjense que Danilo ataca eso ahora. Sin calidad moral para atacar esa vaina. Lo explicaba temprano. Sin calidad moral. No, porque estamos hablando de un hombre que es mencionado 91 veces en el caso Antipulpo, que todo el mundo aquí sabe. No todo el mundo, no. Es una información un poco selecta. Pero aquí sabemos de que hubo intentos desde la Procuraduría General de la República de marcharle a Danilo Medina. E intervino mucha gente de la misma Procuraduría, la propia Miriam opuesta a eso, la información que tengo, pero también desde afuera, fuerzas políticas intervinieron. Incluso el tema de salud de Danilo Medina tuvo mucho que ver con esa situación. Y no la pongo en tela de juicio de que es mentira, que es verdad, no, pero tuvo mucho que ver que se diera a conocer en ese momento. Todo eso se dio. La razón del caso Calamar, según el expediente del Ministerio Público de la PEPCA, fue una orden expresa, dice el expediente, de Danilo, de que se buscara cuarto para la campaña. ¿Él le estaba mandando a robar? No creo. No sé. Yo no sabo. Pero esa fue la orden para dinero de campaña en el año 2020, que luego Danilo sale reflexionando con su dirigencia después de la derrota, que la campaña de Gonzalo fue la más cara de la historia. Y fue verdad. La diferencia de la campaña del 20 a la campaña del 24, señores, es abismal. A nivel presidencial. Pero Gonzalo, usted se miraba en el cristal de un carro estacionado en la vía pública y le salía a Gonzalo atrás. ¿Oh? Usted miraba en el reflejo de un tanque que usted tenía en el patio con agua y usted miraba y ahí le salía a Gonzalo. Te miraba al cielo y le salía un anuncio de Gonzalo. Fue la campaña más cara dicha por Danilo Medina. Pero además tiene el cuñado devolviendo 3,000 millones de pesos. Y él con el tupé de decir en un programa de radio y televisión dominicana que él no estuvo de acuerdo con que él cooperara con... O sea, usted pretendía que se quedara callado, que echara el pleito, que defendiera su inocencia, sabiendo él que robó. Por eso devolvió. Y no 2 pesos, 3,000, 2,000 de los cuales fue en efectivo. O sea, Danilo no es el que le toca hablar de honestidad. No le toca, no le toca. La población indignada sí, la que fue allá al palacio a marchar de manera cívica, dando cátedra, de que estaba presionando, cosa verdad, que tengo, hay detalles ahí, verdad, lo explicaba ayer en mi comentario, pero el momento lo ameritaba y sobre todo con ese nivel de civismo. Por eso al pueblo, no a los mismos que robaron en el pasado, porque no nos dejemos engañar. Entonces, los controles se tienen que incrementar porque no basta la palabra honestidad. Ahí sí estoy de acuerdo con Danilo. Ellos saben mucho de las leyes, le dijo Jesús en Mateo 23 a los fariseos, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Mateo 23:3, búsquelo ahí para que usted vea. Dicen, pero no hacen. Es mejor dejarnos llevar por las acciones que por las palabras, pero hay que tener controles, que el funcionario se sienta vigilado. Y finalmente, dentro de ese mismo tema, yo como conocedor de estrategia y comunicación, ¿verdad? Estrategia y comunicación gubernamental,
relaciones públicas también, por formación académica, yo sé que hay asesores que bien deben hacer su trabajo y una de las funciones de los asesores es mantener a los candidatos como un poquito alejado de esos temas que les puedan salpicar. Eso es verdad. O sea, en la experiencia lo tengo, ¿verdad? Hay puntos que usted dice, esto no lo aborde o abórdelo de esta manera. Eso es parte. No, además lleguete aquí. Eso es parte. No, este tema no, esto no. No me hable de eso en esta actividad para que no me mate la noticia. Todos esos trucos son parte y son válidos. Y reconocemos, ¿verdad?, que el que lo esté haciendo está haciendo su tarea. ¿Cuál es la tarea? Cuidar la imagen del candidato. Cuidarlo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero llama la atención que solamente uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno sea el que públicamente esté repudiando lo que ocurrió en Senasa. Llama la atención. Cuando ocurrió el apagón, que hasta el PRM tuvo que suspender su fiesta por los 5 años en el poder y las realizaciones del presidente Luis Abinader, hubo que suspender por la vaina de Punta Catalí, todo lo que pasó. Bueno, ahí tampoco vimos a ningún presidente. O sea, básicamente nosotros en el Partido Revolucionario Moderno vemos gente que quiere gobernar al país, pero no opina de las situaciones que actualmente están ocurriendo en la nación. Y usted me dirá, ¿te estás haciendo el pendejo? Obvio que no van a hablar de eso, pues lo acabo de admitir temprano, de que hay asesores. Y es verdad que hay temas que son espinosos y que no lo deben abordar. Sí, pero ¿cuándo nosotros empezaremos a ver? ¿Cuándo? Porque en algún momento deberá llegar. ¿Cuándo nosotros veremos? O haciendo causa común, defendiendo su gobierno, como lo está haciendo Guido, porque Guido repudia el hecho, pero también felicita al gobierno por haber llevado, cuando se dieron cuenta de lo que había, no por informaciones de Santiago Jacín, sino porque hicieron una consulta más profunda y llevaron o sea, él critica y repudia lo de Senasa por un lado, pero por el otro lado le da el respaldo, el espaldarazo a su gobierno. Pues yo no he visto a David Collado hablando de eso. Yo no he visto a Carolina Mejía hablando de eso. Yo no he visto a Wellington Arnaud defendiendo al gobierno que está luchando contra la impunidad. Pues yo no veo ahí mencioné a Wellington, yo no he visto a Tony tampoco en eso. Y Yayo tampoco, yo no he escuchado a Yayo. A Yayo. ¿Usted lo ha escuchado a Yayo hablando de eso? Yo no lo he escuchado. Salió a Omar salió, sí. A Omar sí le marchó. A Omar. Habla de indexación, de que con los planes sociales no, perfecto. Pues yo no lo he escuchado hablando de eso. Repudiando esa vaina, porque es otra cosa, y respaldando su gobierno de que fue a la PEPCA y se pueden ir al diablo. Eso fue lo que hizo el presidente. Si ustedes hicieron lo que las investigaciones nosotros tienen, porque se jodan. Fue lo que ha dicho. Eso es lo que hizo el gobierno. Pero yo no escucho. Bueno, a Víctor de Asa se tiró del barco. Dijo que no, que ahora... pero estaba aspirando. Vienen otros. De la Liga Municipal. Y tampoco. Pero mira, Karen, que se van a tirar del barco. Sí. Mira, yo pensé que tú ibas a decir que venían otros en el caso Senasa y que por eso es que muchos no quieren hablar. No, también eso. ¿Será eso? ¿Será eso? Sí, claro. ¿Será que hay alguien del equipo? ¿Será que hay alguien del equipo de los presidenciables que puede sonar ahí? No. Cuidado. Y de los partidos de oposición también. Y de la oposición sí, ahí hay. Yo sé que hay. Yo no sé si tendrán méritos para que el Ministerio Público lo judicialice, porque hay que ver el nivel de participación. Eso es un tema. Sí, porque no todo el que hizo negocio con Senasa definitivamente. Y algún servicio se daba. Y la cobertura estaba. Bueno, de que el servicio se deteriorara en un momento, eso es innegable. Por ahí explota el asunto. Pero vuelvo a mi reflexión final. ¿Dónde están los presidenciables repudiando eso y dándole un espaldarazo al presidente Luis Abinader? Solo Guido ha salido a hablar de eso. Y Paliza como presidente del partido. Yo no sé si eso le va a pasar factura mañana
o si alguien cercano al presidente le estará haciendo la misma reflexión que yo, preguntándole, hace mucho que usted no ve a fulano. Y fulana. Lo ha llamado. No lo ha llamado ni para inaugurar un parque. No. No le invitó al concierto de Raúl. No. O sea, llama la atención. Porque este es un momento, dígame bien, en que hay que solidarizarse con el pueblo dominicano, pero también con un presidente que ustedes creen, como lo creo yo, de que fue engañado con esa vaina. Pero tú tienes que demostrarlo ahora. Nada más Guido anda por ahí. Repito, llama la atención y no es de ahora. Conozco que es importante que los candidatos se mantengan lejos, pero ¿hasta cuándo se van a mantener lejos? ¿Van a gobernar el país así? A la antigua, haciendo silencio en los momentos clave. Pero son creadores de contenido cuando quieren. El presidente paró la semanal, como lo hizo el año pasado para diciembre. Siempre hay una tregua como de 2 semanas o 3, esperando que pase la festividad. Es prudencia. Bueno, pues hay mucha gente ahora que está aprovechando, diciendo, la semanal la suspendieron por Senasa. No. Ay, hay que reír. Sí lo están diciendo, buscar las redes. No es verdad. Pero lógico, porque el año pasado lo hizo también. Claro. La suspendió por diciembre. Pero ustedes tienen que, ese hueco hay que llenarlo. ¿Y a quién lo van a dejar? Pero Danilo tiene que hablar. Yo cuestiono el contenido que dijo Danilo, pero he defendido aquí que Danilo es el mejor vocero que tiene el PLD. Sí, el mejor aquí. Lo he dicho aquí. El mejor vocero. Y no es que el secretario no sepa hablar, se expresa muy bien, joven brillante, vino aquí, defiende los temas, pero no tiene la energía ni el arrastre de Danilo Medina. Como digo una cosa, digo la otra. El mejor vocero hoy por hoy que tiene el PLD se llama Danilo Medina. Entonces la oposición tiene que salir a hablar. Mañana la Fuerza del Pueblo fue los primeros que hablaron de Senasa. Pero ¿dónde están los presidenciales? ¿Dónde está la gente del PRM que está en el poder ahora en la papa y que está aspirando a que mañana Luis Abinader se monte en una caravana apoyando sus proyectos? ¿Dónde están los presidenciables? Yo no los veo. Entonces, en síntesis, el gobierno sí lucha contra la impunidad, más prevención para evitar, porque después que el golpe está dado no se puede reparar 100% el daño nunca, y los presidenciables, ¿dónde están con el caso Senasa?